Vox deja agonizando a Chiqui Montero al pillarla haciendo trampas a Ayuso y su novio. Siguiente pregunta. La fórmula al diputado don José María Figaredo Álvarez Sala, del grupo parlamentario Vox, que tiene la palabra, señora vicepresidenta. ¿Ya podrían ustedes recortar la corrupción del Partido Socialista que está asolando y desgarrando el gobierno? Y ustedes, en lugar de adoptar medidas reales, simplemente fingen y toman dos medidas muy concretas. En primer lugar, buscan cabezas de turco que paguen con los platos rotos para no sanear absolutamente nada dentro de su gobierno. Y eso lo han hecho ya en varias ocasiones. Recordemos el caso del Tito Berni, un señor que coordinaba una trama de corrupción que se dedicaba a adjudicar contratos públicos a cambio de mordidas pagadas por empresarios. Alguien en España se cree que solamente este señor Tito Berni, que es el único que ha pagado los platos, era quien organizó toda esta trama. Lo mismo ha sucedido con el caso de corrupción de Ábalos y el señor Koldo. Alguien en España se cree que entre estos dos señores fueron capaces de organizar una trama de corrupción que alcanzaba absolutamente todos los ministerios del gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad hasta el Ministerio de Transportes, pasando por el Ministerio del Interior. Todos ellos estaban pringados en esa trama de corrupción. ¿Alguien se cree que entre Ábalos y Koldo solos organizaron esto? No, no es posible. Y ustedes lo que hacen es precisamente encapsularlo, buscar un cabeza de turco y cortarle la cabeza. No adoptan absolutamente ninguna otra medida. La segunda opción es lanzar cortinas de humo y tratar, como dice usted, de embarrar el terreno político. Y esas medidas, esas cortinas de humo, quien las organiza es precisamente usted, señora ministra, revelando información privilegiada desde el Ministerio de Hacienda, sacando información que, según usted, había sido publicada por los periodistas, pero que usted anuncia 5 horas antes de que ningún medio de comunicación lo saque en sus titulares. En definitiva, señora ministra, ¿por qué no adoptan ustedes ninguna medida real contra la corrupción? Lo que piensa España es que todos ustedes están ya pringados en ello, y especialmente usted, que es la que más se esfuerza por tapar y esconder esos casos de corrupción. Y como le digo, utilizando precisamente tácticas contra los adversarios políticos, empleando información privilegiada del Ministerio de Hacienda, una táctica que estrenó el Ministerio del señor Montoro. En definitiva, señora ministra, ¿qué van a hacer? Triple tildes. La corrupción en el gobierno del Partido Socialista es un problema grave que ha sido evidenciado por varios casos, como el de Tito Berni y Ábalos y Koldo. Sin embargo, estas son solo algunas muestras de una trama mucho más extensa que involucra a múltiples ministerios. Es evidente que estas acciones corruptas no pueden ser llevadas a cabo únicamente por un par de personas. Es necesario que se tomen medidas reales para combatir la corrupción y no solo buscar cabezas de turco para culpar. Además, es preocupante la revelación de información privilegiada desde el Ministerio de Hacienda, ya que esto demuestra que se utilizan tácticas poco éticas para desviar la atención y embarrar el terreno político. La sociedad española está cansada de estas prácticas y exige acciones concretas para acabar con la corrupción en el gobierno. La sociedad española se encuentra indignada ante la falta de acciones concretas por parte del gobierno para combatir la corrupción. Es evidente que las medidas tomadas hasta ahora, como buscar cabezas de turco y lanzar cortinas de humo, no solucionan el problema de fondo. La falta de transparencia y el uso de información privilegiada revelan un sistema político que está más interesado en mantener su poder que en servir a los ciudadanos. Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva que abarque a todos los ministerios involucrados en estos casos de corrupción. Además, se necesitan reformas legales que fortalezcan los mecanismos de control y prevención de casos de corrupción, así como sanciones más severas para los responsables. La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para el gobierno, ya que socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones y perjudica el desarrollo del país. Es necesario implementar medidas efectivas que permitan detectar, investigar y sancionar los casos de corrupción de manera justa y transparente. Además, se requiere fortalecer los mecanismos de control y vigilancia con el fin de prevenir la corrupción en todos los niveles de la administración pública. Es fundamental que se promueva la participación ciudadana en la rendición de cuentas y en la toma de decisiones,
a fin de garantizar una gestión pública transparente y responsable. Asimismo, es importante promover la educación y la cultura de la legalidad desde temprana edad, para que los ciudadanos comprendan la importancia de actuar con integridad y respeto a las normas. El gobierno debe dar el ejemplo en la lucha contra la corrupción, implementando medidas de transparencia en la contratación pública, fortaleciendo los mecanismos de control interno y promoviendo la denuncia de actos ilícitos. La sociedad española exige al gobierno medidas concretas para combatir la corrupción, que ha sido evidenciada en múltiples casos. Es necesario investigar a fondo y sancionar a los responsables, fortalecer los mecanismos de control y promover la participación ciudadana en la rendición de cuentas. Además, se deben implementar reformas legales que prevengan y sancionen la corrupción de manera justa y transparente. El gobierno debe dar el ejemplo en la lucha contra la corrupción, promoviendo la transparencia en la contratación pública y fortaleciendo los mecanismos de control interno. La educación y la cultura de la legalidad son fundamentales para fomentar la integridad y el respeto a las normas desde temprana edad.